exteriores, usted va a llegar a lo que dice adentro, a lo que está adentro. Nada en la Biblia está escrito por casualidad. Nada. Ni los nombres, ni los lugares, ni las regiones. Todo tiene una causa y una razón. ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? ¿Cuántas? No, tuvo 4, 2 esposas. 2 esposas, 4 mujeres. La primera se llamó... ¿Cómo? Lea la Biblia. Perfecto. Lea. La primera llamó Lea. Diga conmigo, Lea. A ver, escuche. Usted no se sienta mal. Usted conmigo se va a sentir mal o se va a sentir bien. No se sienta mal. Pero es que necesitamos entender que si nosotros no cambiamos, nuestra vida no va a cambiar. Sus hijos, estaba escuchando al pastor que decía que los jóvenes aquí no van a tener necesidad de que ya van a comprarse un auto. ¿Cuántos jóvenes dicen amén a eso? ¿Cuántos jóvenes de los que están aquí tienen a sus padres en el Señor? Levánteme la mano. Ok, miren lo que dice la Biblia para ustedes. Camina el justo en integridad, tu padre, y sus hijos serán los poderosos de la tierra. Si tu padre está caminando en integridad, tenés una promesa, vas a ser uno de los poderosos de Alejandro Corto. No, me está escuchando. Van a ser uno de los poderosos de Alejandro Corto. Porque lo dice la palabra. ¿Usted cree la palabra o usted la Biblia la tiene como un amuleto? No me diga que habla la Biblia en el Salmo 91 en la casa para que el diablo no le entre, porque usted está más loco que el que pone una tijera abierta a un trapo rojo en el auto. No, yo conozco muchos que hacen eso, ¿eh? No, en mi casa la Biblia siempre está abierta en el Salmo 91. El diablo venía a leer el Salmo 91 a tu casa. No te libra de nada. La palabra escrita se convierte en poder y autoridad cuando se declara palabra hablada. La palabra que tiene poder es la palabra que sale de tus labios. La que decreta, la que crea, la que forma, la que hace. Alguien dígame amén, por favor. Recuerde esto, téngalo presente. Cuando Dios se sopló en Adán, dice que creó al hombre del polvo de la tierra y que dice, y sopló. ¿Sabe qué dice el original? Aliento que da vida. No es lo mismo aliento de vida a aliento que da vida. No es lo mismo. No es lo mismo decir que sopló en él aliento de vida para darle vida a que sopló en él un aliento que da vida. Por eso Adán tenía la capacidad de co-crear con Dios. Por eso tenía la autoridad sobre todo lo creado. Y recuerde que Jesucristo es el postrer Adán, que vino a devolvernos todo lo que el caído había perdido. Quiere decir que usted tiene adentro suyo ahora un aliento. ¿Cómo? ¡Wow! ¿Pero usted se da cuenta de lo que es eso? Usted decreta y crea. Por eso Proverbio dice, determinarás algo y será firme. Usted tiene la capacidad de crear. Por eso dicen los evangelios, la carta de Pablo, para llamar a las cosas que son como si no fueran, y a las que no son como si fueran. Volvamos a las esposas de Jacob. No me olvidé de eso. Y este no es el mensaje. Usted dice, no veo a nadie copiando, conmigo todo el mundo copia. Se ve que ustedes tienen muy buena memoria. Compran ya invierten en comprar el DVD. Cambian el sándwich por el... La vida. Está bueno. La primera era Lea, la segunda Raquel. Se ve que hay una que lee la Biblia. A ver hasta dónde llegamos. La tercera, Pito Catalán. La tercera se llamaba Silpa. Y la cuarta, Bila. Silpa y Bila eran las concubinas. Ahora miren qué cosa interesante. Lea significa gacela. ¿Cómo salió Jacob delante de la presencia de su hermano? ¿Cuál es la característica de la gacela? ¿Cómo salió Jacob delante de la presencia de su hermano? Corriendo. La segunda significa, Raquel significa cordero. ¿Cómo estuvo Jacob delante de la presencia de su suegro Labán durante 20 años? ¿Cuál fue su trabajo? Como cordero
apacentando corderos. La tercera se llamaba Silpa, significa frágil. Y él escribe: salí de noche frágilmente por temor de mi vida y de mi familia. Y la última, Bila, significa humillado o humillada. ¿Y cómo llegó Jacob delante de la presencia de su hermano? Enviándole regalo, descoyuntado, besando la tierra, humilde y humillado. Las 4 mujeres de Jacob hablan de la vida, del estado de la vida de Jacob. Nada está escrito por casualidad en la Biblia. Por eso Dios lo dejó, para que usted pregunte: ¿cómo usted lee la Biblia? Yo le voy a decir cómo la leo yo. La leo y digo: ¿y por qué? ¿Y esto qué quiere decir? Y Señor, ¿por qué pusiste esto? ¿Y por qué está escrito de esta manera? Me siento al lado del que la escribió y digo: correte. Y yo me siento y miro el panorama, porque entiendo que ahí está el sol, el secreto. Cuando empiezo a comprender el secreto, es que la Biblia me empieza a hablar. La Biblia habla. La Biblia está esperando que corras lo que está por encima y que empieces a buscar insectos entre sus páginas, porque están ahí. Lo que te voy a hablar hoy, palabras que cambian destinos, vamos a encontrar insectos entre sus páginas que van a hablar a nuestra vida, que van a cambiar nuestra visión de nosotros. Lo que te acabo de hablar de José, de María, de Jesús, es buscar insectos entre la Biblia, es preguntarse por qué. Por ejemplo, yo te digo que Jesús era un príncipe, y usted me va a decir: ay, pastor, ¿dónde está? En la Biblia. No, la Biblia no dice en ningún lado que Jesús era príncipe. ¿Quiere que se lo muestre? Le pregunto, ¿quiere que se lo muestre? Bien, los ángeles pasan delante de los pastores y dicen: Hosana, Hosana, porque os ha nacido hoy en Belén de Judea un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Dice así o no la Biblia? Sí. Se encontraron con los pastores se quedaron perplejos viendo esa visión. ¿Por qué los ángeles dijeron eso? ¿Por qué se hicieron visibles los ángeles? ¿Por qué los pastores vieron esas huestes? Lo dice Timoteo 3:16. Porque por primera vez Dios fue visto de los ángeles. Pablo escribe y dice: Dios ha sido manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Porque los ángeles nunca habían visto a Dios. Él habitaba en la luz inaccesible. Pero cuando Dios toma forma humana en la persona de Jesús, se hace visible. Los ángeles salen a glorificar lo que estaba sucediendo. Los pastores lo ven. Se presenta un ángel con los pastores y le dice: le nació en Belén de Judea, y esto le va a ser de testimonio. Hallaréis al niño envuelto en... ¿Quién dijo pañales? ¿Quién dijo pañales? Levante la mano. ¿Quién dijo? Es verdad, dice pañales. Ahora, ¿tu nombre cuál es, hija? Gisela. Estela. Mira, Estela, yo te digo ahora, te voy a dar una palabra profética. Digo: mira, y esto se te va a cumplir, y esto te va a hacer por señal, Estela, que ahora vas a ir a Alejandro Cola al centro y vas a ver un hombre con pantalones. ¿Cuántos tienen pantalones? Ahora, ¿y por qué el ángel le dijo que iba a encontrar a un niño envuelto en pañales? Se supondría que todos los niños tienen que tener que... Así que sería una estupidez decir: hallaréis al niño envuelto en pañales, ¿o no? Así que quiere decir que no todos tenían pañales. Entonces yo me fui a buscar la etimología de la palabra pañales y me fui al manual de usos y costumbres a ver quiénes eran los que usaban pañales. Y resulta ser que los pañales eran una prenda especial. Ahora nosotros la compramos en los kioscos y son descartables. Pero en aquel tiempo los pañales no eran lo que nosotros éramos como pañales. Los pañales eran una prenda hecha de lino fino, tramada, golpeada, ablandada, y que solamente en Israel la usaban 2 castas: los hijos de los sacerdotes, que no era el caso de Jesús, y los hijos de los príncipes. ¿Qué era Jesús? Era un príncipe. Jesús, el hijo de José, de la casa y la familia de David, usaba pañales porque era un príncipe, nacido del linaje. Por eso cuando entró en Jerusalén, tiraban palmas delante de él y decían: Hosana al hijo de David.
al que viene en el nombre del Señor. Porque Jesús era príncipe. Jesús no era ningún pobrecito. Entender este principio nos lleva a meternos en la Biblia de una manera diferente. ¿Cuántas unciones recibió Jesús? Con esta te voy a volar la cabeza. Prepárese porque van a salir todos decapitados. Se te va a volar la cabeza, te digo que se te va a volar la cabeza. Jesús desciende del ayuno, abre el libro, lee Isaías y dice: esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Y anteriormente a eso dice Jesús: me ha ungido Dios para... Dígame, ¿para qué? Para. ¿Te parece misión imposible? ¿No? ¿Para qué me ungió? Para tú te cantas, ¿Para qué? ¿Quién dijo para salvarnos? Ok, si vos encontrás eso, yo te doy $30,000 ya. Todo el mundo arranca por ahí, mi amor. Si yo te dijera a vos que la Biblia en ninguna parte dice que Jesús recibió esa unción, ¿vos qué me decís? ¿Es lo que qué? No está escrito, no está escrito, no está escrito, no está escrito. Si vos lo encontrás escrito, ya ahora, en este momento, te regalo la estima y 0 kilómetros que tengo ahí afuera. Cuando él hablaba de sembrar autos, ¿sabés lo que sembré yo este año? A principio de año, con FON, cuando lo trajimos a FON, un Passat. ¿Escuchaste? No, también no al par, yo traje al que de verdad la tiene atada, al que de verdad no. Un Passat, Rodolfo Fon. Un Passat. ¿Sabes lo que es un Passat, no? Viene el Bora, el Vento y el Passat. Ese se pasa. Sí, se pasa. Te falta un negro que te haga más, te falta nada más ahí adentro. Mi señora, cuando le dije voy a sembrar el auto, me dijo: yo no lo siento. Digo, menos mal que es mío. El problema es que la pastora sembró la moto y ahora él le hace de chofer, ¿verdad? Y yo sembré mi auto y ahora le uso el auto a ella. Por lo menos me abuso. Vuelvo con vos, mi amor. No está escrito eso. No está escrito. Todo el mundo dice que me ungió Dios para abrir cárceles de oscuridad, al preso, dejar libre al oprimido, darle vista a los ciegos y a los sordos. ¡No! ¡No! La única unción que Jesucristo dice recibir, te lo recito textualmente, como dice la Biblia: me ha ungido Dios para dar buenas noticias a los pobres. Y me envió a abrir cárceles de oscuridad, dar vista a los ciegos, oídos a los sordos, lengua a los mudos. La única unción. Ahora, nosotros hemos interpretado mal eso. Porque, dígame, si usted estuviera enferma, mi amor, ¿cómo te llamas, hija? Natalia. Si vos estuvieras enferma y yo vengo a darte una buena noticia, tengo una buena noticia, Natalia, para vos. ¿Cuál sería una buena noticia para vos que estás enferma? Que vas a estar sana. Ahora, explícame una buena noticia a un pobre. Vas a salir de tu pobreza. Jesucristo fue ungido y vino solamente, ¿tu nombre cuál es? Para decirte que vas a salir de tu pobreza. Solamente para eso vino. Y murió para salvarte. Que es diferente. Pero Él vino y dice: me ungió Dios para dar buenas noticias a los pobres. Vino Jesús a dar buenas noticias a los pobres, porque la pobreza fue una maldición por causa del pecado y la transgresión. Como Él vino a redimirnos del pecado y de la muerte, y el acta de los decretos que contra nosotros estaba firmada, ¿qué acta? ¿Y qué decreto? ¿Y en qué momento fue estipulada? Fue clavada en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia que Él, siendo... A ver, ¿cuántos de ustedes piensan que van a ser o esperan van a ser ricos en el cielo? ¿Cuántos piensan eso? Levánteme la mano, los que van a ser ricos en el cielo. Ahí tengo una por ahí, ¿quién da más? Dos por ahí, otra más por ahí, ¿quién más? ¿Usted está loco?
desquiciada, en serio lo estoy diciendo. La Biblia no te promete en ninguna parte que vos vas a ser rico en el cielo. En ningún lado. No existe esa palabra. No, pastor, no. Porque vos imagínate, tu nombre me dijiste Natalia, ¿era? Mónica, mira Mónica, la abuela de Natalia, ¿no? Entonces Natalia dice, ahí viene Natalia, ahí viene Mónica, mirá qué lindo anillo. Y los ángeles la miran a Mónica y dicen, mira Mónica, viene con un pedazo de pavimento en el dedo. Y Mónica dice, ¡Natalia! Y los ángeles la miran a Natalia y dicen, oye, mirá Natalia tiene un pedazo de pared en el pecho. Claro, porque la Biblia dice que las calles van a ser de oro. Y que las paredes van a ser de piedra preciosa. Y que el mar va a ser de cristal. Así que si usted piensa ser rico en el cielo, usted está borracho. Usted está loco. Por eso, cuando Pedro le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? 100 veces más aquí, en la tierra. Y en el siglo venidero, no riqueza, la vida eterna. Acá vas a ser próspero, acá vas a ser rico, acá vas a caminar en abundancia. Ninguno dijo amén, van a seguir viviendo en la miseria. Acá Él vino para darle buenas nuevas a los pobres. Vine a decir, vas a terminar tu pobreza, vas a salir de tu necesidad, vas a salir de tu angustia, vas a cambiar tu realidad. Vine para cambiar tu vida. El acta de los decretos, la maldición que pesaba de pobreza y miseria sobre tu vida por causa del pecado, fue clavada en la cruz del Calvario, y yo vine a determinar y a declarar que vas a ser próspero, que vas a caminar en abundancia, que vas a vivir en bendición, porque la verdadera palabra que Él trajo fue bendición. Miren, es tan tremendo esto que la Biblia lo determina de esta manera. Dice, maldecid a Meroz. Dice el ángel de Jehová, maldecid severamente a Meroz. ¿Sabe qué significa Meroz? Pobreza, miseria y calamidad. Y el ángel de Dios da una orden de que debemos maldecir la pobreza, la miseria y la calamidad severamente. ¿Saben qué significa eso? Textualmente significa esto: ¡te maldigo! ¿Se asustó? Eso es lo que significa. ¿Qué significa maldecir severamente? ¿Por qué dice severamente? ¡Te maldigo en el nombre de Jesús! Miseria te maldigo, pobreza te maldigo, necesidad te maldigo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y usted qué hace? Ay, gracias a Dios, yo soy pobre, no voy a ir al cielo. Al cielo raso, ¿no? Increíble, pero ese es el pensamiento que tenemos muchos de nosotros. Se nos inculcó eso en la iglesia: cuanto más pobre, más hijo de Dios. Cuanto más necesitado, más cerca del cielo. Déjenlo. Nada ocurre por casualidad en la Biblia y nada ocurre por casualidad en tu vida. Cuando yo era pequeño, tenía 12, 13 años, no conocía al Señor. Mi madre me mandó a estudiar. Yo estudiaba en la escuela secundaria, estaba en aquel tiempo, estaba el Perito Mercantil y la Nacional. No me mire con cara de viejo porque algunos están diciendo, ¿de dónde viene? Nada, Pedro Picapiedra era mi hermano, pero está. Me conservo bien, ¿qué le parece? Para tanto tiempo. Estudié en la Escuela Nacional, en el Nacional de Adrogué, que está ahí sobre Almirante Brown, y mi mamá, para completar mis estudios, me dijo, te voy a mandar a la Pitman a estudiar dactilografía. A las Pitman, a las viejas academias Pitman. Yo tenía 13, 14 años, y mi mamá me manda a la Pitman. En ese tiempo las únicas que estudiaban dactilografía eran las mujeres, porque salían de ahí para trabajar como secretarias. Yo decía, mamá, yo no voy a ser secretaria nunca, o me vi de cara de secretaria.
No, pero eso te va a servir, porque el día, mamá, yo no me voy a poner de secretario de nadie. Entonces me mandó a estudiar a las Pisman, y resulta que en la Pisman, donde yo estaba, eran 40 mujeres, todas de 17, 18, 19, 20, 22 años, y yo tenía 13. Si yo hubiera querido estar en la Pisman con 17, 18, 19 años, no con 13 años. No sé si me entienden. Entonces yo era el osito panda de la... Y yo las miraba y odié a mi mamá. Odié a mi mamá. Le digo la verdad que cuando la bauticé estuve tentado de dejarla bajo el agua, madre mía. Fue terrible, porque yo cada vez que me tenía que sentar en esa bendita máquina pensaba, mi mamá me hizo esto. Yo veía todas mujeres y todas me miraban como, y hacían así, se le salía el brillito del colmillito, así que me miraban, y yo me sentía una porquería. Pero terminé la Pisman escribiendo, creo que 70, 80 palabras por minuto en la vieja Olivetti, a máquina carrete, escribiendo 70, 80 palabras por minuto en la vieja carrete. Recién arrancaban las máquinas eléctricas, que apretabas el botón y todo el carrete hacía de las Remington, ni siquiera estaban las de bolita, que eran después, corría la bolita nada más. Después vino la computadora. Pasaron los años, yo dije y pensé para mí, dije, esto nunca me va a servir para nada. ¿Para qué mi mamá me mandó a estudiar a las Pisman? Pero después me convertí. Y cuando me convertí y comencé a servir a Dios, con los años surge en mí el deseo de imprimir en letra lo que Dios había hecho en mi vida y lo que me había formado y enseñado. Terminé escribiendo 18 libros. Nunca los hubiera escrito si mi mamá no me hubiera mandado a los 13 años, tocada por el Espíritu Santo, movida por Dios, porque eso era una locura, mandar a un niño que estaba estudiando nacional a aprender dactilografía. Es una locura. No se le podía ocurrir a nadie conscientemente. Quiere decir que fue Dios el que puso ese sentir en su corazón, aún antes de yo conocerle y de ella conocer a Dios y de conocer al Señor en nuestra vida. Pero Dios estaba moviendo nuestra vida, y tu vida la está moviendo de una manera extraordinaria sin que te des cuenta. Las situaciones que has vivido o que has vivido tienen una razón. Yo te pregunto, ¿qué soñó José? Ustedes tienen menos Biblia que patroncito, ¿no? ¿Qué soñó José? Recuerden, piensen. Soñó que la luna y el sol se arrodillaban delante de él. Soñó que 11 gavillas se postraban delante de él. Soñó que las estrellas le hacían reverencia. Ahora yo pregunto, ¿José soñó que los hermanos lo ponían en una cisterna? No. ¿Soñó José que lo vendían a la casa de Potifar? No. ¿Soñó que terminaba en la cárcel de Faraón? No. Yo dije, Señor, ¿por qué? Así leo la Biblia. Señor, ¿por qué? Le diste a soñar que la luna y el sol iban a hacer reverencia. Le diste a soñar que las estrellas le iban a hacer reverencia, que las gavillas se iban a postrar delante de él. ¿Por qué no soñó? ¿Por qué no le mostraste? ¿Por qué él no tuvo esa visión de que iba a estar en una cisterna, que iba a ser vendido por esclavos, que iba a estar en la cárcel? ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Porque yo te doy a soñar tu final. Las demás son solo circunstancias. No importa si hoy estás en una cisterna, no importa si te vendieron como esclavo, si todavía estás en alguna cárcel de vicio, de dolor, de engaño, de mentira, lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, Él lo va a hacer. Ahora sí, denle el aplauso al Señor. Lo que Dios te prometió que va a hacer en tu vida, Él lo va a hacer. Porque Dios no miente. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. ¿Usted me está escuchando? Esta me ganó, pero lo entendió. Si usted quiere ver una iglesia donde la gente corre para ofrendar, venga a la mía. Sí, en mi iglesia la gente corre para ofrendar, pero no corre para salir corriendo. Corre para ofrendar, para tapar la palabra, para declarar la palabra, entiende el principio. El año pasado San Francisco Solano, él decía San Francisco Solano. ¿Quién conoce San Francisco Solano? San Francisco Solano, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Solano, la policía vendía falopa en la calle. No, de verdad te digo, la policía vendía charuto en la calle. Y el policía en la moto se fumaba con los pibes en la esquina y después le vendía. La policía, cuando nosotros llegamos a Solano.
En Solano, el año pasado, en nuestra iglesia, 11 personas se compraron un 0 kilómetro. Este año ya 5 tienen casa nueva y 4 se compraron un 0 kilómetro. Eso es para usted. Es para usted. Si usted lo cree, lo determina, lo declara, lo vive, lo corre, lo busca y va por ello, es para usted. Porque nada hay imposible para los que creen en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí? No hay nada imposible para los que creen en Dios. Si usted entiende este principio, escúcheme, yo no sé lo que Dios te dijo que iba a hacer en tu vida, pero no te desanimes. Yo no sé lo que Dios te prometió que te iba a dar, pero no te desanimes. Yo no sé lo que Dios dijo que iba a hacer en tu casa, con tu hogar y tu familia, pero no te desanimes. Lo que Dios te dijo que iba a hacer, no importa la condición en que estés, y aunque hoy estés metido en la última de las cárceles, allá abajo de todo, metido en lo último, en el confinamiento, en el lugar donde nadie te va a encontrar y donde no tenés esperanza y donde te metieron porque hiciste algo que era imposible poder ser redimido. Lo que Dios dijo que iba a hacer en un instante, un sueño, una perturbación vendrá sobre la persona que está determinada por Dios para bendecirte, y se levantará y oirá una voz y te mandará a llamar de lo último de la cárcel y te pondrá y te sentará a su lado, porque lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida, Él lo va a hacer. Y Dios no se detiene absolutamente por nada. No importa el estudio que tengas o no tengas, no importa lo que eres o lo que no eres, no interesa el dinero que tengas en el bolsillo. Lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida, solamente si lo crees, Dios lo va a hacer. Alguien dígame amén. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. En este momento, en esta reunión, pude traer solamente 2 libros, creo 3. Uno de ellos se llama Formando Padres Espirituales, que tiene el título de nuestro congreso. Esta es ya la 4ª edición. Hemos hecho este año el 10º congreso de Formando Padres Espirituales con el doctor Motesi, Carlos Velar, Joseph Matera de Estados Unidos. Bueno, no importa, ya pasó el congreso. Este es un libro que te va a hablar de la tremenda bendición de tener un padre espiritual. La paternidad espiritual está implícita en toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Nosotros lamentablemente la hemos borrado de la Biblia. El diablo la ha quitado porque nos ha quitado la conciencia de generacionalidad. Dios es generacional. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios solamente de Abraham. Pero cuando nos quita la conciencia de generacionalidad, nos quita la posibilidad de la unción multiplicada sobre nuestra vida. Porque cuando Dios viene sobre nosotros, las divisiones se generan justamente por eso. Porque los discípulos te traicionan, pero los hijos nunca. Si se van, vuelven, porque son hijos. Pasarán años, tiempo. Que el tiempo que nosotros tenemos en nuestra mente no es el tiempo de Dios. Para nosotros es diferente, es difícil entender lo que Dios quiere hacer. Por eso la Biblia dice que 1000 años que pasan son como... ¿Usted hizo la cuenta alguna vez? Yo sí. Yo dividí 1000 años, divido 24 horas, divido 60 minutos. ¿Y sabe qué me dio? Que el minuto de Dios son 8 meses nuestros. Así que usted está en el altar, está clamando, está pidiendo, y Dios te escucha y te dice: mi amor, mi hija, te quiero, te amo, yo morí por vos. Tranquila, en 5 minutos te lo voy a dar. 5 por 8, 3 años y medio. Ahora, más que bueno, perdóname, más que bueno, es así. Dios vive en su tiempo. Para Él son solamente 5 minutos. El éxito del día a la noche no existe. Olvídese. Yo tuve una noche de 20 años. No existe. No existe. Es el tiempo de Dios. El problema es que los ángeles que viven en el tiempo de Dios están hablando, Rafael y Miguel. Dicen: che, mirá, 5 minutos. En 5 minutos vamos a ver un milagro. Dios dijo que le iba a dar esto a Juan. Ella, sí, Juan. Habían pasado 10 segundos y Juan se mandó a mudar. Claro, porque nosotros le pedimos a Dios, y si Dios no nos lo da en 2 días,
en una semana, en un mes, ya no creo en Dios. Es mentira el Evangelio. No, mi amor, te equivocaste.